Bendiciones, mis hermanos, que Dios los bendiga este sábado. Damos gracias a Dios porque estamos comunicando la palabra con la iglesia y deseamos que todos sean bendecidos con esta palabra. Vamos a tener una palabra de oración antes de empezar. Señor amado que estás en el cielo, te pedimos que nos bendigas, que nos ayudes, que ilumines, Señor, nuestra mente, y aquellos que van a escuchar el mensaje, que sean receptores y que puedan, Señor, crecer más en tu verdad. Bendice a la iglesia de Esperanza, a la iglesia alrededor del mundo, porque en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, Señor. Mis queridos hermanos, hoy vamos a tener la predicación y se titula Callejón sin salida. Este tema que he escogido pensando en la situación que nos encontramos hoy en día, que aprovechando la ocasión y sabiendo que hay mucha necesidad alrededor del mundo, en nuestras familias, con nuestros amigos, nuestros conocidos, están pasando necesidad. Unos porque pues se han enfermado con el COVID y pues están pasando necesidad de sin poder trabajar, sin poder visitar a sus amistades, sin poder salir. Nuestros hijos en las casas estudiando, ya estresados por la situación, en la familia, porque pues muchos no hemos estado impuestos de estar juntos como parejas ni como hijos, porque cada quien se va a sus empleos. Pero la cuestión es que estamos ahorita en una situación difícil y he escogido este mensaje para comunicarlo, siempre consultando la palabra de Dios, porque Él tiene lo mejor para nosotros. Hoy en este tiempo del mundo, alrededor del mundo, millones de personas vivimos tan afectados. ¿Verdad que sí? La mayoría de nosotros tenemos o teníamos un buen trabajo. Claro, más o menos para sobrepasar, para salir, como dicen, al día. Y muchos se han quedado sin su casa, han perdido su patrimonio. Muchos han perdido sus automóviles. Muchos han perdido sus empleos buenos que tenían. La situación ha ido empeorando, pero tenemos esperanza. Siempre existe la esperanza y existe una salida para estas malas situaciones. Hay personas que están endeudadas con los bancos y se encuentran estresados. Se encuentran en una situación que, dijéramos, estamos en un callejón sin salida. No le encontramos solución a nuestro problema. ¿Cómo voy a solucionar mi problema? Hay familias que han enfermado, todos los miembros de la familia con el COVID. Algunos han agravado sus enfermedades, han ido a parar a los hospitales. ¿Cómo poder encontrar esperanza en medio de la situación? ¿Cómo poder tener fe en esta situación? Es lo que no debe de faltar, fe. Bueno, la palabra de Dios siempre nos da luz para las situaciones más difíciles. El pueblo siempre ha estado en situaciones difíciles. La iglesia siempre ha estado en situaciones muy difíciles. Pero debemos recordar un poco lo que pasó con el pueblo de Israel, quien estuvo esclavo en Egipto por espacio de 430 años. Imaginémonos cuántos años de esclavitud. Y Dios utilizó a un hombre, a una persona, a un líder, a Moisés, para sacar al pueblo de Israel, para sacar al pueblo de Egipto, al pueblo de Israel, y llevarlos, guiarlos, ayudarlos, hablarles de Dios. Y sabemos la situación tan difícil que era para el pueblo salir de Egipto a una tierra prometida, que se le había dicho que era una tierra prometida
donde fluía leche y miel, donde había todo lo que ellos necesitaban para vivir. Entonces Dios escogió a este hombre, a Moisés, y sabemos la situación de Moisés, sabemos la situación de la mamá de Moisés cuando nació Moisés. Se encontraba en un callejón sin salida. Estaban asesinando a todos los niños hebreos. Y esta madre coge a su niño y lo pone en una canasta y lo echa al río, buscando una solución a su problema, a ese callejón sin salida. Y Dios ayudó a ese niño, fue a parar a la casa, al palacio del rey. Y allí en el palacio del rey, la madre, que era su mamá, cuidaba a Moisés. Fue llevada al palacio para cuidar a Moisés. Entonces vemos cómo Dios siempre tiene una solución para los problemas. Debemos de confiar en que Dios va a estar con nosotros en toda situación difícil que estemos pasando. Veamos lo que pasó pues, según el pasaje, en el Éxodo capítulo 14, versículo 1. En adelante, ahí nos vamos a ir del versículo 1 al 14. Pero en este capítulo vamos a ver el callejón sin salida en el lugar que en ocasiones nos conduce Dios. Dios condujo al pueblo a esa situación para mostrarle quién era Jehová. En el Éxodo capítulo 14, versículo 1 al 3, dice de esta manera: habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel, que den vuelta y asienten en su campo delante de Pijarot, entre Magdol y el mar hacia Belsafón. Delante de él asentaréis el campo junto a la mar, porque Faraón dirá, los hijos de Israel encerrados están en la tierra, el desierto se los ha encerrado. Dios le da indicaciones a Moisés: mira, llévate al pueblo, y le dice a dónde, pero dijo, van a ir al frente en el mar. Entonces Faraón, pensando, dijo, ellos van a estar acorralados, el desierto se los va a tragar, no hay para dónde ellos se vayan, no pueden cruzar el mar. Por los alrededores estaba desierto y había montañas. Sabemos que el desierto es un lugar muy peligroso. Mucho calor o mucho frío o muchos animales, víboras, alacranes, de todo hay en el desierto. Ellos estaban en una situación difícil, así como lo pensó Faraón. Primeramente, la mar, la Biblia nos habla y nos testifica que la mar se refiere a los impíos, a las naciones, según Isaías capítulo 40, verso 15. Dice, para las naciones son una gota de agua, los países del mar valen lo que un grano de arena. Pero los impíos son como la mar, dice Isaías capítulo 57, 20. O los impíos son como la mar. Son muchos. Vamos a ver que me ayuden con unos textos bíblicos para poder explicar cómo tipifica a los impíos o al ser humano como mar, como agua. A ver, hermana, léame el texto bíblico de
de Apocalipsis capítulo 17, 1 y 2 y 15, 16. Ok, Apocalipsis 17, 1, 2 dice, uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas vino y me dijo, ven acá y te mostraré el castigo para la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Con ella han adulterado los reyes de la tierra y los habitantes de la tierra se han embriagado con el vino de su inmoralidad sexual. Y Apocalipsis 15 dice, el ángel también me dijo, las aguas que has visto donde está sentada la ramera son multitud de pueblos, naciones y lenguas. Muy bien, aquí Apocalipsis nos habla sobre este asunto y nos habla de la ramera. Entonces, nos dice que el versículo, que vino gran condenación sobre la gran ramera, la cual está sentada sobre muchas aguas. Cuando está hablando de aquí de la gran ramera, está hablando de una mujer que ha adulterado, que se ha prostituido, que ha adulterado las doctrinas puras cristianas, y es una iglesia a la cual se le llama ramera. Entonces aquí dice, está sentada sobre muchas aguas, la cual han fornicado los reyes de la tierra, y se han embriagado con el vino de su fornicación, se han emborrachado con las doctrinas adulteradas, ha fornicado las doctrinas, las ha adulterado. Y también el verso 15 dice, él me dice, las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos. Ahí se aclara la escritura. Siempre la Biblia nos da, se explica, entonces dice, él me dice, las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos y muchedumbres, y naciones y lenguas. Muy bien, entonces de haber visto estos textos, podemos entender que podemos tipificar que el mar que tenía enfrente del pueblo, vamos a suponer que eran todas estas naciones, era mucha gente, lo vamos a poner de esa manera figurativamente, porque el pueblo ha tenido muchos enemigos, el pueblo de Dios, Israel ha tenido muchos enemigos. Entonces de esa manera podemos figurativamente decir que estaban delante de muchos enemigos. He aquí las naciones son como una gota de agua, son como agua, dice Isaías capítulo 17, 13. Los pueblos harán estrépito con el ruido de muchas aguas, como muchas aguas en otros lugares. Debemos nosotros entender y discernir el por qué. Entonces, por mandato específico, en el Éxodo capítulo 14, 1 y 2, Dios es el que da la orden. Es un mandato específico. Vayan para ese lugar y asienten junto a la mar. Acordémonos que ellos iban por 3 días, según lo que se le estaba pidiendo, que iban por 3 días para adorar. Por mandato específico de Jehová fue que ellos salieron. Hay que recordar que ellos salieron con el brazo fuerte de Jehová, porque Jehová les dijo que salieran y se fueran a esa dirección. No fue por mandato de Moisés. Moisés nada más estaba recibiendo órdenes de parte de Dios, Jehová. Porque cuando estamos en situaciones difíciles, debemos saber que Dios así lo dispuso. Un ejemplo que tenemos, el caso de Job.
Job era un hombre temeroso de Dios. Fue tentado por Satanás. Dios permitió que Satanás le hiciera daño o que lo perjudicara. Le quitó a sus hijos, le quitó su riqueza, su terreno, sus animales, le quitó su salud, y para colmo su mujer le dijo: maldice a Dios y muérete. Todo sobrepasó a Job, pero él siempre estuvo confiando en Jehová, porque dijo: Jehová dio, Jehová quitó. Desnudo vine y desnudo voy. De manera que Dios probó que tiene seres humanos en la tierra que lo alaban, lo adoran y le obedecen. Y sabemos que Dios bendijo a Job, y que después que lo bendijo le dio 7 veces más de lo que había tenido en sus riquezas. Además le dio muchos hijos. Dios siempre tiene la solución y la salida a nuestros problemas. No hay por qué irse a quitar la vida. Algunos quieren solucionar su problema con el suicidio en vez de buscar a Dios. No quieren seguir luchando. Siempre Dios tiene la solución para nuestros problemas. Nada más hay que buscar a Dios y pedirle ayuda. Por supuesto, en Éxodo capítulo 14, versos 3 y 4, aquí podemos ver que el propósito de Dios en nuestras vidas, siempre Dios tiene un propósito en nuestra vida, para que a través de estas pruebas, el propósito de nuestras vidas sea su propósito. El que sea glorificado. Mejor ejemplo es Job. Dios tiene un propósito para él ser glorificado. Cuando Dios hace un milagro a través de nosotros, o hace un milagro con nosotros, es para que él sea glorificado. Hoy en día podemos ver muchos predicadores, muchos profetas, algunos tirando algunos trapos y haciendo según cosas grandes, porque dicen que Dios obra de esa manera. No, Dios obra para su honra y para su gloria. El Espíritu Santo vino para dar honra y gloria a Jehová, a Jesucristo. Entonces, Dios debe ser glorificado en nuestra vida. El callejón sin salida es el lugar en que Dios nos prueba. Dios nos prueba. Y a través de la prueba podemos hacernos más fuertes. En el Éxodo capítulo 14, verso 4 al 9, dice: y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. Y fue dado aviso al rey de Egipto cómo el pueblo se huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron: ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Entonces preparó su carro y tomó consigo su pueblo
Y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, el rey de Egipto, y siguió a los hijos de Israel. Pero los hijos de Israel habían salido con la mano poderosa. El pueblo de Israel salió con la mano poderosa, siguiendo a los pueblos egipcios con toda la caballeriza y carro de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército. Los alcanzaron asentados en el campo junto al mar, al lado de Pilgarrot, delante de Belsafón. Allí los encontraron donde les había dicho Jehová que se fueran. Podemos ver a través de la Escritura cómo los enemigos del pueblo de Dios son numerosos y tienen muchas armas. Satanás tiene armas. El pueblo de Dios tiene una guerra con enemigos que no se ven. El enemigo que podemos tener peor es nuestra carne. Pero Dios puede cambiar nuestra vida. Vemos cómo Faraón prepara su carro de guerra, sus mejores caballos, sus mejores capitanes, los soldados de a pie, con su pueblo. Van tras de un pueblo indefenso de tal manera pues que decimos pues, está indefenso porque no era de guerra, no tenía armas, no tenían para dónde correr, tenían el mar enfrente, tenían el desierto. Pero la Escritura nos dice que salieron con la mano poderosa. Eso era lo más importante para el pueblo. Que salieron con la mano poderosa de Jehová. Allí en el callejón sin salida es donde Dios nos prueba. Allí en el Éxodo capítulo 14 del 10 al 12 dice, a ver hermano, usted léalo, capítulo 14 del 10 al 12 de Éxodo. Se lo vamos a agradecer mucho. Éxodo 14 del 10 al 12. Son 2 versículos. Okay. Dice así, cuando los hijos de Israel levantaron la vista, vieron que el faraón se acercaba y que los egipcios venían tras ellos. Esto les hizo tener mucho miedo, así que clamaron al Señor y le dijeron a Moisés, ¿acaso no había sepulcros en Egipto que nos has traído hasta el desierto para que muramos aquí? ¿Por qué nos has hecho esto? ¿Por qué nos sacaste de Egipto? Esto es lo que te decíamos en Egipto cuando te pedimos, déjanos servir a los egipcios. Es mejor que sirvamos a los egipcios y no que muramos en el desierto. Gracias. Aquí encontramos en este versículo la situación del pueblo. Cuando vieron llegar que venía todo el ejército aquel tras de ellos, comenzaron a gritar, comenzaron a tener clamor y le dijeron a Moisés, ¿qué has hecho? ¿Para qué nos has traído hasta acá? Mira cómo vienen los egipcios. No había sepulcros allá, mejor que morir aquí en el desierto. Para que muramos en el desierto. ¿Por qué has hecho esto con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿Por qué has hecho eso con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿Acaso el pueblo no había visto los milagros que se hicieron en Egipto con las plagas? Cómo los animales, los egipcios, el primogénito, sus siembras, todo se había destruido por la mano de Dios
y ellos no les había llegado nada de calamidades, de plagas. Se les había olvidado. Nosotros olvidamos tan pronto las cosas de un día para otro. Acordémonos cuando Jesús murió. 3 días estuvo en la tumba con los que iban de Emaús caminando. Decía, ¿se acuerdan cómo ardía nuestro corazón cuando estábamos con el Señor escuchándolo? Iban con la cabeza para abajo. Ya se les habían olvidado las promesas. Cuando Jesús se les apareja, les pregunta por qué vienen tristes. Ah, ¿por qué no te has dado cuenta, que no has sabido que nuestro maestro lo mataron y dijo que iba a resucitar? Somos olvidadizos rápidamente. Pero Dios tiene la solución para nuestro problema. El callejón sin salida es el lugar en que en ocasiones le fallamos al Señor. Allí le comenzó a fallar el pueblo a Jehová, cuando comenzaron a lamentarse, a reclamarle a Moisés. Por nuestra incredulidad, en Éxodo capítulo 14:10, que ya fue leído, y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos. He aquí los egipcios que venían tras ellos, por lo que temieron en gran manera. Y clamaron los hijos de Israel a Jehová. Comenzaron a tener miedo. El miedo paraliza. Jesús dijo que no tuviéramos miedo, que en la casa allá con su Padre hay mucha morada para nosotros. Por nuestras quejas comenzaron a quejarse. En Éxodo capítulo 14, 11 al 12, dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué lo has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que habíamos hablado en Egipto, diciendo, déjanos servir a los egipcios, que mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Hay personas que prefieren morir como esclavos del pecado por no aceptar a Jesucristo, por no tener un cambio en su vida, y prefieren seguir siendo pecadores, siendo que Jesús te hace una invitación. Así se la hizo Dios al pueblo. Déjanos morir aquí en Egipto como esclavos, no importa que estemos trabajando y que nuestros hijos crezcan sin educación y que sigan trabajando haciendo ladrillos y haciendo pirámides y haciéndole la casa a los egipcios. Déjanos. Eso es lo que comenzaron a lamentarse. Allá te lo dijimos, ahora. ¿Te ves? A ver, Moisés. Te lo dijimos. Y acá nos ha traído para que nos muéramos. Nuestras quejas nos llevan a desconfiar de Dios. Cuando comenzamos a perder la fe, comenzamos a quejarnos de todo. Del que predica, del que va a la iglesia, le criticamos, de por qué no va a la iglesia, de por qué come, de que por qué no come. Ese es el problema del pueblo. Comenzaron a quejarse porque habían perdido la confianza, la fe. En el callejón sin salida es donde Dios actúa. Cuando nosotros nos encontramos acorralados, es cuando Dios actúa. Éxodo capítulo 14, 13 al 14 dice, Moisés dijo al pueblo, no temáis. Estos
estaos quietos y ved la salvación de Jehová, que él hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más, para siempre, lo veréis. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estáis quietos. Estas palabras preciosas de Moisés, inspiradas por Dios, por la confianza que le tenía a Dios. Muy dijo el pueblo, no tengan miedo, quédense tranquilos. Ahorita van a ver la salvación de Jehová, que él hará por vosotros, él va a pelear por vosotros. Y todos estos egipcios, todos estos enemigos que tú tienes, nunca más los vas a volver a ver. Nunca más. ¿Por qué? Porque Jehová peleará por vosotros. En el callejón sin salida es el lugar donde Dios actúa a favor de su pueblo, a favor del creyente, a favor de su hijo. Porque Dios ama a Israel, lo amó desde un principio porque Él lo escogió, no porque era un pueblo muy peculiar. Dios ama al que Él quiere amar, y Dios escogió ese pueblo, y Dios te escogió a ti y me escogió a mí, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Somos hijos de Dios, por lo tanto Él va a pelear por nosotros. En el momento adecuado es cuando Dios actúa. Ahí en el verso 13 dice que llegó el momento cuando peor se miraban las cosas, cuando negro se miraba el panorama, es cuando Dios actúa. Quédense quietos y van a ver lo que va a hacer Jehová por ustedes. Dios va a pelear esto con ustedes. No podemos leer todo lo que sucedió allí en ese pedazo, en ese callejón, estaban encajonados. Pero dice que de noche había luna, había sol, había luz, había fuego que los calentaba para el frío. En el día había nubes para que el sol no los quemara. Dios se mostraba de tal manera como se los había prometido, los estaba cuidando. Es donde Dios actúa. Allí actuó Dios de tal manera que hizo prodigios. En el momento adecuado es cuando Dios actúa, que fue en el momento más difícil del pueblo. Mateo 11:28 dice de esta manera. Mateo 11:28. Dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. El Señor te hace una invitación. Quizás hoy es el momento adecuado que Dios está haciendo ese llamado. Venir a mí. ¿Estás cansado? ¿Estás cansado de luchar tanto con tus hábitos, con tus vicios? ¿Estás cansado de vivir una vida cargada de sinsabores, de tristeza, de desilusión? Pues Jesús dice, tráeme todas esas cargas y yo te haré descansar. Esa es la invitación que te hace hoy. Es el momento adecuado. Quizás es el momento adecuado para ti. Porque quizás estás en un callejón sin salida. Quizás estás pensando hasta suicidarte. Estás pensando en alejarte de tu familia. Estás pensando en dejar a tu esposa o tu esposa dejarte a ti. Tienes problemas en el hogar con hijos drogadictos, con hijos ladrones. Entrégate al Señor.
El Señor peleará por ti esa batalla. Así como lo hizo con Israel en ese momento tan difícil. Dios asume el control. Dios asume el control. Éxodo capítulo 14, verso 14 dice: Jehová peleará por vosotros, y vosotros estáis quietos. Dios toma el control de la situación. Ustedes no se muevan, quédense tranquilos. Quédense tranquilos que Dios va a tomar control de la situación. Así Dios te dice hoy, quédate tranquilo, no te desesperes. Yo te voy a ayudar. Es el mensaje que nos da a través de la Escritura, a través de estos textos bíblicos, que los podemos aplicar para nuestra vida, de la situación que pasó el pueblo, a la situación que podemos pasar nosotros. Dios es el mismo ayer y hoy, y va a ser el mismo por los siglos. Dios no cambia, Dios no se muda. Hechos capítulo 7, verso 15, dice, a ver hermana, léalo. Hechos capítulo 7, verso 51, perdón. 7:51. Ok, Hechos 7:51 dice, pero ustedes son duros de cabeza, de corazón y de oídos. Siempre se oponen al Espíritu Santo. Son iguales que sus padres. Fueron duros de servir. Fueron duros. Se les olvidaron todas las bendiciones de Dios. Aún cuando recibieron la tierra prometida. Y aquí San Pablo dice, ustedes son duros de corazón. Son duros de servir. Son duros como sus padres. ¿Por qué no le dan oportunidad al Espíritu Santo? Hoy en día, en este momento, el Señor te está diciendo, dame una oportunidad a mí. Deja que el Espíritu Santo venga a tu vida. Y Él te va a dar solución. Te va a traer paz, te va a traer gozo, te va a traer esperanza. Esas son las bendiciones que tiene la Biblia. Además, la palabra fue inspirada por Dios. Es útil para enseñar, para corregir y para convencer y para ser justos, para que seamos justos, convencer de pecado. No dejes que la invitación de hoy, no dejes la invitación de hoy para después. Hoy, quizá mañana puede ser demasiado tarde. En el momento adecuado, en el libro de San Mateo capítulo 11, 28 dice, venid a mí todos, los que estéis trabajados y cansados, y yo os haré descansar. Dios te da el descanso en el momento adecuado. Dios tiene el momento. Yo me acuerdo cuando me llegó el momento a mí. Quizás muchos de los que estamos aquí tenemos la experiencia cuando llegó el momento, pero también quizás muchas veces le hemos fallado a Dios en el callejón sin salida. Dios está dispuesto a perdonar las veces que tú te le acerques a pedirle perdón y cambiar tu vida, asumiendo el control. El Señor asumió el control. Hechos capítulo 7, 51 dice, duro de servir, la que leyó la hermana, e incircunciso de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros, incircuncisos, duros de corazón, resistís al Espíritu. No cometamos ese error de resistir al Espíritu. Dejemos que el Espíritu Santo trabaje en nuestras vidas. Hoy en día, yo te invito a que confíes si tú estás en ese callejón sin salida. Que Jehová peleará por ti y ganarás la batalla. Que Dios te bendiga. Feliz sábado.